exponer los aprendizajes obtenidos, al igual que lo que considero que debería mejorar sobre el módulo de análisis del discurso, el cual fue impartido por el maestro Geraldo Roa Ogando, quien les habla Franklin Chariel de León. A lo largo de este módulo se realizaron 5 ensayos de diferentes materiales, los cuales fueron de vital importancia para entender a qué nos referíamos cuando hablábamos de análisis del discurso. De igual modo, la importancia que conlleva realizar este tipo de análisis y con qué fin estos se realizan. Es de vital importancia reconocer el hecho de que en principio se tenía otra noción de lo que eran los discursos y cómo estos estaban compuestos. En un primer material que analizamos, el cual nos acercó a una pequeña introducción sobre qué es el discurso, nos hizo entender que el discurso como tal es una herramienta importante y vital, el cual puede ser utilizado tanto para dar una información como para manipular un determinado grupo de personas. En este primer material se hace bastante énfasis en lo que son las ideologías y cómo estos pueden ser un arma que utilizan las personas de poder para realizar discursos destinados a crear controversias o influir el accionar de una persona. De igual modo, comprendimos que para llevar a cabo el análisis del discurso se analiza el contexto, asunto o tema, los agentes implicados, productos, las ideologías, recursos lingüísticos, argumentación, técnica de persuasión, propuesta de acción implicada y estrategia de apoyo. Por otra parte, en este primer material se habló de influencias del poder en la emisión de un discurso. Esto es debido a lo que implica entrar entre las masas. De igual modo, destaco el hecho de que el discurso no es una mera concepción de palabras, ya que nos plantea diferentes aspectos del mismo, al igual que lo planteado por Van Dyck, donde éste afirma que el discurso no solo es verbal, también puede ser escrito. Para aclarar más lo aquí planteado, podemos decir que el discurso está destinado a la persuasión y a la comunicación de ideas. Según Roman Jacob, citado por López 2013, se plantean las 6 funciones de los actos implicados en el discurso en esta secuencia. Emisión, cumple una función emotiva. Mensaje, una función poética. Contexto, una función referencial. Código, función metalingüística. Canal, función táctica, receptor, función incitiva. En un segundo material aprendimos sobre la diferencia e importancia que conlleva el texto en los discursos. En este nos plantea que un discurso está compuesto por una secuencia de textos, dejándonos entender de cierto modo que cuando se realizan diferentes protestas en las cuales se enmarca de carteles, los mismos tienen distintos tipos de frases. Estas frases pueden ser utilizadas en la construcción de un discurso, el cual de manera directa o indirecta puede afectar a un grupo de personas que se encuentran en ese momento protestando, ya que se utiliza ese contexto con el fin de manipular la acción de esas personas. En este material nos deja claro que un texto como tal no compone un discurso. En otro orden, hablando de una entrevista que se le realizó a Van Dyck sobre análisis del discurso, este plantea que las personas pueden herir u ofender a otras solo con las palabras. De igual modo, este nos dice que las palabras tienen un poder fuerte entre las personas, lo cual nos hace entender que la palabra es posible manipular la opinión y la acción que tiene un determinado grupo de personas. Sucede lo mismo en el caso de los racismos. Un discurso utilizado en un contexto con intereses racistas puede crear tanto situaciones favorables que permitan mejorar la creación o la acción de ese grupo determinado de personas, así como crear problemas, protestas, entre otros. El análisis del discurso consiste en entender cómo funciona el lenguaje dentro del contexto social y cuáles pueden ser estas influencias. Para el análisis del discurso no podemos entender el lenguaje como un código lingüístico, sino como una práctica social. La ideología juega un papel fundamental en las influencias que posee el discurso en los grupos sociales. Es aquí donde se centra la importancia del análisis crítico del discurso y donde es posible establecer la relación que tienen los textos con los discursos. Recordemos lo esencial que debe tener un texto, que son los siguientes: sentido, coherencia, relación y tema. Pero
Si realizamos una breve comparación con lo que hemos planteado anteriormente, no se encuentra muy lejos de lo requerido para un buen discurso, al igual que se debe tomar en cuenta que el discurso está compuesto por diferentes textos. Para un tercer ensayo se analizaron los actos de habla, donde hablamos de los actos perlocutivos y locucionarios planteado por Austin y Seattle. Aquí nos propusimos a aprender cómo identificar esto y qué tanto influyen en los discursos. Para identificar los distintos actos comunicativos expuestos por Austin y Seattle, se debe tomar en cuenta que el acto locucionario está relacionado únicamente a hacer referencia al acto de decir algo, o sea, a la expresión de enunciado. Donde entramos en conflicto es con la identificación de los actos ilocucionarios y los actos perlocutivos, pero cabe destacar que cada uno de estos tienen características que, aunque de cierto modo pueden ser confundibles entre sí, también al analizar podemos identificar uno del otro. Los actos ilocucionarios corresponden a un orden que se le da al receptor. Cabe destacar que este tipo de acto no involucra poder que ejerce en un cambio en la decisión del mismo. De igual modo, estos son expresados de manera sincera, pero con el fin de esperar una respuesta del receptor. Resulta enriquecedor saber la diferencia de cada uno de estos actos debido a que estos se encuentran presentes en los discursos. Claro está, y como lo habíamos planteado en el ensayo dependiendo del discurso puede estar cargado de uno más que de otro según el destino. Si tomamos en cuenta el carácter de lo que estamos analizando sobre el discurso, los actos perlocutivos están presentes en cada uno de los discursos realizados en algún tipo de movimiento social o político. De igual modo, estos se encuentran presentes cuando el discurso busca crear alguna reacción en el receptor. Esto permite entender que vamos a analizar cuando estos discursos se encuentran cargados de preguntas o propuestas con intenciones ocultas coacción, la decisión o la forma de actuar de una persona. En un cuarto ensayo dimos respuesta a la pregunta sobre por qué analizamos el discurso. Este se encuentra más claro tomando en cuenta lo planteado por Van Dyck sobre que el discurso es un arma de doble filo, el cual puede herir o inducir lo que podemos hacer. De igual modo nos vamos con la enriquecedor que fue establecer ciertas pautas importantes para analizar los discursos. En este sentido, nos explica que no hay una herramienta o un accionar determinado para analizar el discurso, ya que el discurso es variante en cada aspecto que se plantea y es por esto que se analiza de forma como se analizan los trabajos de investigación, ya que se plantea un objetivo, un problema o una hipótesis. El contexto social puede dar las herramientas más importantes y fundamentales para entender cualquier tipo de discurso. De igual modo, y como lo hemos tratado anteriormente, el accionar del sujeto y el papel que juega en todo lo que implica un discurso también se encontrará determinado por un entorno social. Nos referimos a esto por el simple hecho de que los discursos son manifestaciones sociales emitidas por personas de poder o de instituciones sociales con el fin de ser escuchado, de transmitir una idea, un pensamiento o de influir en la forma de pensar de las personas. Para concluir con este módulo, nos enriquecemos de los saberes dejados por el libro La ciencia del texto de Van Dyck, en el cual comprendimos lo siguiente. Este permite no solo entender en qué se basa esta ciencia, lo cual, como lo especifica en el material, es relativamente nuevo, sino también entender cómo diferentes disciplinas influyen de manera directa en el lenguaje, habla y los textos. De igual modo, la importancia de esta ciencia ya permite analizar los elementos en común que tienen los tipos de texto, llevando esto a su completo entendimiento, al igual de observar las incidencias sociales que tienen estos textos en la comunidad. Observar el sujeto como principal foco en las incidencias que puede tener cada texto.
Este nos otorga las herramientas necesarias para llevar a cabo los análisis de texto teniendo en cuenta sus elementos en común. Estos corresponden a la superestructura, macroestructura y microestructura. Esto nos deja entender el significado global que poseen los tipos de textos sin distinción de a qué pueda ir dirigido o cuál rama de saber están relacionados. Comprender las ideas elementales de los tipos de textos y la relación entre las ideas. Por último, la organización de lo cual es principal en todo tipo de texto, ya que permite entender el sentido del mismo. Un material excelente, el cual es de suma importancia leer varias veces más, ya que a medida que se vuelve a leer, vamos entendiendo diferentes aspectos, los cuales desconocíamos en principio. Este módulo ha sido de gran beneficio para entender algo que vemos y escuchamos día a día en tiempos de política, en las iglesias, en las instituciones públicas y privadas, en todo, y aún así podemos decir que no sabíamos qué tan importante es entender un discurso y saber analizarlo. Considero que es importante seguir indagando sobre este tema que tanto puede beneficiar o perjudicar a la sociedad, tomando en cuenta lo ya mencionado de vivir escuchando cada tipo de discurso. Debo seguir indagando más sobre los actos de habla, al igual que la importancia de entender cómo aplicar la macroestructura, superestructura y microestructura. De esta manera podemos tener un mayor entendimiento sobre cómo llevar a cabo un buen análisis crítico del discurso.